Bienvenidos una vez más a Preguntas y Respuestas siglo XXI. Mi amigo y hermano José Luis. Buenas tardes. Y un servidor, Fermín Rigo. Estamos aquí haciendo esos vídeos. Y hoy la pregunta que nos han hecho es sobre la Navidad. La Navidad es idolatría, es religión, es un mandato de Dios. ¿Qué es la Navidad? ¿O cómo se debe celebrar la Navidad? Entonces, vamos a responder a estas preguntas. Aquí dice: cuando se acercan los días del mes de diciembre, vemos que todos los cristianos se preparan para celebrar lo que ellos entienden es el nacimiento de Cristo. A esta fiesta la llamamos la Navidad. En medio de júbilos, regalos, parrandas, derroches y visitas, todos los pertenecientes a la cristiandad creen que están honrando a Jesucristo participando de esta tradición. Debemos estar bien claros en algo desde el mismo inicio de este estudio. Y es que la fiesta tradicional de la Navidad no cuenta con apoyo bíblico en ningún lugar de los 4 evangelios. Ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. En ninguno vamos a encontrar alguna ordenanza de Jesucristo para que sus seguidores observen como tradición su nacimiento. En ninguno. Tampoco vamos a encontrar en los escritos de los apóstoles ningún mandamiento para que todos los cristianos celebren el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Es por esto que debemos preguntarnos si Cristo y sus apóstoles jamás ordenaron tal tradición. Y hay 3 preguntas a las cuales vamos a ir contestando, pero son simples. ¿Por qué todos los cristianos del mundo la celebran? Por tradición. Esto es la respuesta. ¿De dónde surge la tradición de la Navidad? Pues de los romanos, y a partir de los romanos la Iglesia Católica se hizo cargo también de esa fiesta. ¿Cuándo los cristianos aportaron esa creencia por primera vez? A partir del año más o menos 350 de nuestra era. Antes de responder a estas y otras interesantes preguntas, vamos a anotar algunos versículos y a partir de ahí vamos a ver lo que nos dice la Biblia, lo que nos advierte la palabra de Dios. En Mateo 15, del 6 al 9, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Mateo 15, versículos 6 al 9. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y amando así a la multitud les dijo: oí entender, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. ¿Más? No, hasta ahí. Entonces aquí Jesús estaba hablando con la gente, con los fariseos y saduceos, con la gente, y decía: así habéis invalidado el mandamiento que Dios os dio por vuestra tradición. Así que aquí lo está diciendo claro, la gente cambia el sentido y las palabras de la Biblia, que es la palabra de Dios, por tradición. Y le respondió: bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Si realmente esto es tradición, y el tradicionalismo aparta el corazón de Dios. Entonces, Dios, en la palabra de Dios, vamos a ver tres
tres partes, que es Primera de Juan. Vamos a ver, Primera de Juan, que nos dice, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, que nos dice, nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí nos está diciendo que no amemos las cosas del mundo, porque las cosas del mundo perecen. Y el que ama al mundo no está con Dios. O estás conmigo o estás contra mí, dice Dios. Entonces, eso es lo que nos advierte la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver Santiago 4:4, que nos dice, Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es decir, lo que he dicho antes, o estás conmigo o estás contra mí, dice Dios. Si eres amigo del mundo, si practicas las cosas del mundo, si participas en las cosas del mundo, eso es lo que quiere decir, entonces eres enemigo de Dios. Por eso en Colosenses 2:8, y ahí vamos a ver que nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí Pablo está diciendo a los colosenses, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque hablan de filosofías, de huecas sutilezas, de cuentos, ¿conforme a qué? A los rudimentos, a los sistemas del mundo. Y no según la palabra de Dios. Es decir, que no nos dejemos engañar. La Navidad es una fiesta bonita, todo lo que realmente conlleva, fiesta, jolgorio, está bien, pero no está en la Biblia, no es un mandato de Dios, ni de Jesucristo, ni de sus apóstoles, para que nosotros tengamos que hacer esta fiesta. ¿Qué nos dice mi amigo Pues, conforme a lo que realmente me estoy riendo porque ha dicho que la Navidad es para juerga, para jolgorio, para borracheras, que vamos, que no tiene nada que ver con lo que Dios dice. Es una excusa para emborracharse, para hacer botellones, para beber, para drogarse, en fin, para hacer todo tipo de aberraciones. Aberraciones me refiero en el buen sentido, porque en estos tiempos se hacen tantas cosas que... Pero en fin, una de ellas son estas borracheras, nos hacemos regalos, celebramos la Nochebuena, celebramos el día de... Y yo digo una cosa, a ver hermano, has estado diciendo los versículos, que está muy bien dicho, por cierto, pero yo te voy a hacer una pregunta, Si yo muchas veces cuando voy y evangelizo y les digo a la gente que Jesús vive, que Jesús murió por ellos, que Jesús también nació, por supuesto, que tuvo un nacimiento, y mucha gente me dice, bueno, algo tiene que haber, yo no me lo creo. Bueno, entonces yo me hago una pregunta, digo, ¿por qué luego la gente celebra algo que dicen que no existe? Si dicen que no existe, ¿por qué luego lo celebramos? No tiene sentido. Celebrar algo que dicen que no existe. En ningún lugar de la Biblia nos dice que celebremos su cumpleaños. Pero sí que dice que celebremos la muerte y resurrección. Sí, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a leer. Ahí sí que dice que celebremos. No que celebremos, que lo hagamos en memoria de Él. Porque no vamos a resucitar todos los años, yo no lo entiendo. Todos los años, el día 24, que es mañana, porque hoy la grabación es el día antes, ya lo digo así.
Mañana lo resucitamos y para abril aproximadamente lo crucificamos. Y todos los años tenemos el mismo lío. El mismo día. Lo crucificamos y luego decimos que no existe. Si no existe, ¿para qué lo crucificamos? Y para qué lo... Porque esto es tradición. Para que... Y la tradición se ha impuesto. Y al imponerse, pues algunos lo hacen, participan en esas fiestas, que es por tradición y al mismo tiempo como el motivo de la fiesta no es este, imponen el nombre de Dios ahí. Y ponen que el día de Navidad es el nacimiento de Jesús, que tampoco es así, tampoco es esta fecha, pero no vamos a entrar en ello. Esto llevaría a otro tema y llevaría más tiempo. Pues sí. Entonces, si ustedes quieren buscar en internet o en otros lugares la fecha, pues vamos a ver, lo pueden buscar y lo pueden encontrar. Bueno, yo aquí lo que encuentro... ¿O te interrumpo? No, lo que pasa es que esto que estás midiendo tú es en la siguiente página. Ah, bien. No, yo lo que estaba observando, pues es que las tradiciones que hacen todos los años los cristianos o no cristianos, no todos los cristianos la hacen, unos sí, otros no. Yo sé quién la celebra, porque sé de quién la celebra, y sé de quién hasta entra en casa de cristiano, hasta incluso tienen belenes, que vamos a ver lo que son los belenes, y lo que son los árboles, pero de un modo así pasajero, porque cada cosa requeriría un estudio y el tiempo no da para mucho. Pero que yo he observado aquí que hay cosas que se contradicen en los nacimientos, en lo que nos han dicho desde pequeñitos, en las tradiciones mundanas, que yo he celebrado y luego cuando yo las he comprobado con la palabra de Dios, digo, bueno, esto no tiene nada que ver. Yo he visto que hay cosas que no coinciden. Por ejemplo... Pero vamos a ir por partes, porque yo sé por dónde vas. Sí. Y entonces, pues vamos a ir por partes. En el siguiente tema, prácticamente va a entrar todo esto y vas a poder detallar todo lo que realmente tú estás pensando. Pensándolo, no es que estés pensando, sino lo que está escrito. Sí, lo estoy pensando también. Bueno. Yo voy a leer ahí, dice, en 2 de Tesalonicenses 2:15, nos exhorta así. Eso es Pablo, el apóstol Pablo. Dice, así que hermanos, estad firmes y reteniendo la doctrina que habéis aprendido, sea por palabras o por carta nuestra. Es decir, tenemos que estar firmes reteniendo la doctrina que habemos aprendido. Lo que hemos aprendido está aquí. Sea por carta o sea por doctrina, por palabra. En este versículo el apóstol Pablo demuestra que los verdaderos cristianos solo pueden apoyar las enseñanzas y doctrinas que por inspiración de Dios los apóstoles dejaron por escrito en el Nuevo Testamento, ya que estamos claros que en todo el Nuevo Testamento no existe ningún mandamiento para que los cristianos se sujeten a la fiesta tradicional de la Navidad. En Mateo 28:20 nos dice, aquí tengo solo la parte que realmente interesa, porque interesa todo, pero a partir de ahí vamos a ver el versículo 28:20, que muchos de nosotros tenemos que saberlo, o deberíamos saberlo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy yo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí Jesús, cuando ya se iba, cuando ya terminaba su ministerio, decía a sus discípulos que enseñaran y guardaran todas las cosas que Jesús mismo había dicho. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Todo lo que realmente Él dijo. Todo. Es decir, todo. Y la palabra todo es toda la Biblia. Sin quitar ni poner. Y las siguientes preguntas dice, ¿o acaso todas las religiones no tienen sus fiestas? Porque alguien puede decir, bueno, y entonces, ¿no todas las religiones tienen sus fiestas? Claro que sí. ¿La gente pertenece a una u otra religión por convicción o por tradición? Pues a veces por imposición, de familia, de amigos, por persecución o hasta prácticamente por imposición del mismo gobierno.
A veces tenemos una religión por esto, porque Jesús en este mundo, cuando nació y cuando Él enseñó, no enseñó ninguna religión, solo vino a dar a entender y a enseñar una relación a través de Jesucristo para poder llegar a Dios. Una relación, no religión. La religión está inventada por el hombre. ¿O no, amigo? La religión sí. Las religiones están inventadas por el mismo hombre y impuestas también por el mismo hombre. Porque cuando vino Jesús abolió toda la religión. No dio libertad y abolió la religión. Toda la religión las abolió. Solo a tu Dios adorarás. Solo hay una religión. A tu Dios, a Jesús. Eso es lo que dicen las Escrituras. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Y además de esto, después dice: y conoceréis la verdad, porque la verdad era Él, porque Él había dicho: yo soy la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero dentro de la libertad que Dios nos dio, el hombre, que prácticamente tiene el corazón malo y el pensamiento malo, dentro de la libertad hemos metido el libertinaje. Y el libertinaje es lo peor, porque la libertad que Dios nos da, o la libertad que el gobierno nos da, es bueno, pero después de eso imponemos nuestra libertinaje. Y el libertinaje conlleva a pecado. Exactamente, así es. Bueno, pues entonces, aquí podemos constatar que prácticamente toda la Navidad y Año Nuevo y Viejo, que ahora vamos a ver, vamos a estudiar un poquito, es una creación precristiana, es decir, antes de que empezaran los cristianos. Y fue adoptada por la Iglesia Católica para mantener una relación trascendental con antiguas culturas y religiones, las cuales la misma religión católica y evangélica cristiana considera como pagana. Es decir, realmente tanto la Iglesia evangélica como la Iglesia católica sabe y dice que estas fiestas son paganas, pero las incluye dentro de su diario vivir, de su calendario, y les hace culto. Dice: de esta manera la Iglesia intenta conciliar o agrupar doctrinas culturales y religiosas. Es decir, doctrinas culturales, es decir, sistemas culturales y religiosos detrás de una nueva imagen del Dios Sol llamada Jesucristo. Es decir, después lo engloban todo y a todo le llaman un nombre de Dios, utilizan el nombre de Dios. Y en el Antiguo Testamento, el mandamiento dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces las fiestas le ponen lo que es nombres de Dios, y eso es lo que realmente no es bueno. Esto es paganismo total. Y ahí vamos a empezar prácticamente para que entiendan cuál es el resultado de la idolatría. El resultado de la idolatría, el enfado de Dios. Simplemente que Dios no está de acuerdo con la idolatría. Y la idolatría, el resultado es la predisposición del alma al infierno. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Apocalipsis 21:8. Lo estaba buscando. En Apocalipsis 21:8 dice... 21:8. Apocalipsis. Apocalipsis. 21:8. Estaba yo buscando otra cosa. Estaba buscando algo parecido. Esto lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y esto es el resultado de la idolatría. Sí, prácticamente lo que acabo de comentar. 21:8, pues dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras. Hemos dicho que la Navidad era idolatría. Los idólatras. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda sería otro tema.
Bueno, pero es el infierno. resultado El estado es el mismo. de la idolatría, ¿cuál es? El infierno. El infierno. Aquí lo dice, ¿no? Lo dice Y pues, después en 1 Corintios 6:9 también lo dice. Sí. Y aquí supongo que también. no tendrás dioses ajenos delante de mí. Claro. Y vamos a ver por qué no tendremos dioses ajenos delante de él. Que es lo que me estaba diciendo, que lo miraremos, o lo miramos después. No, después. Bueno, Entonces, aquí dice 1 Corintios 6:9, 6:9 al 12, dice, ¿no sabéis que los injustos, es decir, los que no van con la palabra de Dios, no heredarán el reino de Dios? Es decir, aquí dice, en primer lugar, que todos los injustos, es decir, todos los que no siguen a Dios, no van a ir al cielo. Así que, dice, no erréis, no os equivoquéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, aquí lo vuelvo a decir otra vez, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, no entrarán en el reino de Dios. Heredar significa poder ir a alguna parte, ¿no? O poder tener algo de herencia. Dice, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí dice que algunos de nosotros éramos parte de lo que estamos diciendo, mentirosos, fornicarios, idólatras, adúlteros, todo eso. Prácticamente muchos de nosotros hemos pasado por este camino. Pero dice, pero ya habéis sido lavados. ¿Por qué? Porque ya hemos conocido lo que es la palabra de Dios, el amor de Dios, nos hemos cambiado y hemos nacido de nuevo. Dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice, y después dice el versículo 12, todas las cosas me son lícitas, todas las cosas las puedo hacer, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Es decir, aquí nos dice que todas las cosas nos son permitidas, pero no son buenas para nosotros. Y aquí dice, yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Por qué? Porque yo sé la consecuencia. Y la consecuencia es el infierno. Es la condenación eterna. Y eso es lo que realmente Dios no quiere. Si la Navidad es pagana, entonces es idólatra. Claro que sí. Lo que dice la Biblia, dice, como hemos visto, la Biblia no dice en ninguna parte que debemos celebrar el nacimiento de Cristo. Lo que sí debemos celebrar es la muerte de Cristo. La Iglesia de Cristo sí celebra la muerte de Cristo. La verdadera Iglesia de Cristo la celebra cada primer día de semana o una vez al mes, pero tienen estipulado que prácticamente la celebran al tomar la cena del Señor. Y en 1 Corintios 11:26 nos dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, eso es lo que realmente nosotros tenemos que hacer. Pero el nacimiento de Jesús no tenemos que celebrarlo. Tenemos que enseñarlo, que no es lo mismo. Enseñar que celebrar no es lo mismo. Porque está escrito en la Biblia. Y todo lo que está escrito en la Biblia, nuestro deber es enseñarlo. Porque Jesús vino a este mundo y vino como un bebé normal, con una virgen, con una mujer, y ahí dio a luz, y el proceso de que Él se hizo hombre, siendo Dios se hizo hombre, para estar con nosotros y para enseñarnos a nuestra altura. Eso es lo que realmente Él hizo. Y eso es lo que realmente nosotros tenemos que enseñar. Muchos ignoran la verdadera historia de la Biblia del nacimiento de Jesús. Tal vez han oído por largo tiempo gran variedad de historias tradicionales, como cuentos, como fábulas, como películas, es decir, como eso,
del nacimiento del Salvador y creen que se les contó lo que se les contó, así lo dice la Biblia. Y no es verdad. La Biblia no dice muchas cosas de lo que realmente se proclama o se dice o se hace. Entonces, yo quería primero ir al tema de que el nacimiento de Jesús estaba anunciado en el Antiguo Testamento. El lugar donde tenía que nacer también estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Y hasta prácticamente la fecha también estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Y eso lo vamos a ver con mi amigo ahí, en Isaías 9, 6, 7, porque después entramos ahí. Isaías 9, 6, 7. ¿Qué nos dice? Y ahí también va a hacer un comentario, pues. 9, 6, 7. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Voy a empezar otra vez. Porque un niño nos es nacido y nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en el 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre su trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué nos dice, qué nos quiere decir el versículo 6? Que un niño, que en el versículo 6 nos está diciendo que un niño nos es dado y que el Espíritu de Dios estará siempre con él, prácticamente. Y ese niño nace más adelante, nace ya en los Evangelios, según San Mateo, ahí empieza el nacimiento de Jesús. Pero ahí está proclamado 750 años antes del nacimiento de Jesús. Isaías es un profeta que ya nos confirma 750 años antes de la venida de Jesús, luego nos lo confirma en Mateo. Exacto. Entonces aquí nos está diciendo el nombre o los nombres, los cuales tendrá este príncipe o este hijo de Dios, ¿no? Y en Miqueas 5.2, ¿qué nos está diciendo? Miqueas 5.2, mucho más tarde. Dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí nos está dando el lugar donde va a nacer Jesús, el Hijo de Dios. Y en Daniel 9:25, Daniel 9:25 nos da la fecha, prácticamente la fecha. En Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí nos está dando a entender que como la ciudad de Jerusalén estaba en ruinas porque el rey Nabucodonosor lo había destruido, pues a partir de ahí nos dice que desde que haya una orden para edificar y restaurar a Jerusalén, es decir, cuando haya una orden, a partir de esa orden se cuentan 7 semanas, que es el tiempo que duró la restauración,
más 62 semanas, dice, se volverá a edificar la plaza y el mundo en tiempos angustiosos, es decir, hasta el Mesías príncipe. Es decir, ahí está dando fechas de más o menos cuándo va a ser. Y ahí se cumplió. Es decir, hemos visto que la profecía del nacimiento venía, en Isaías le ponía nombres, en Miqueas se estaba poniendo el lugar, es decir, el lugar donde había de nacer, Belén. Y el tercero, Daniel, a Daniel se le dio más o menos la fecha de cuándo iba a ser la vida de Jesús. No prácticamente la fecha exacta, pero más o menos el tiempo. Y entonces, a partir de ahí, vamos a ver lo que realmente está viendo mi hermano. El cumplimiento del hecho del nacimiento de Jesús, que está en Mateo 1.25, a partir de Mateo 1. Que dicho sea de paso, la revelación que le da Dios a Daniel es el mensaje que vamos a seguir dando la próxima semana. Amén. Bien, vamos a ver la analogía del nacimiento de Jesús. En 1.25, Mateo 1.25 dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahí está el nombre. Lo primero, el nombre. Jesús. Y Lucas 2, 1, 7. Lucas 2, del 1 al 7. Sí. El nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno en su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué nos quiere aclarar eso? Muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas. Y para ello vamos a volver al principio. Bien, vamos a empezar por Mateo. Según los evangelios, bueno, voy a empezar según los documentos del mundo, se celebra todas las navidades, el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de niño Jesús. Entonces todos pues, ponen el arbolito y hacen un Belén, y el día 24 por la noche se hace una cena familiar y todos se reúnen, no se reúnen en todo el año, y este día se reúnen todas las familias. Cosa que, en fin, deberían de celebrarse más porque el amor de Dios es a diario. Entonces Dios quiere que nos reunamos con la familia todos los días y que nos llevemos bien con todo el mundo, pero parece ser que este día todo el mundo se lleva bien, aparentemente, porque yo estoy en cenas que de verdad ha sido un verdadero desastre. Pero en fin, ahora no lo celebro porque desde que conozco los evangelios, pues sé que no debo celebrarlo, porque como hemos visto antes, esto es idolatría. Pero puedo preguntarte una pregunta. Claro que sí, puedes preguntarme. A ver, tú has dicho que no se debe celebrar. El nacimiento no. El nacimiento no. Celebrar no. Pero si uno quiere comer con su familia, Bueno, no hay ningún problema. tanto ese día como en otro, puedes hacerlo exactamente igual. Tampoco. Nosotros no estamos diciendo que no te puedas juntar con tu familia o que no. No, en ningún momento estamos diciendo que no puedas juntarte con tu familia. Pero ya celebrarlo como un nacimiento, como algo religioso,
ya eso sí que es idolatría. Tú puedes cenar con tu familia, pero siempre que tu corazón sepa dónde está. Eso es lo importante, que Dios vea que tu corazón... A mí mi familia me invita, por ejemplo, y yo puedo ir y cenar con ellos. Pero Dios tiene que ver que mi corazón siempre está situado fuera de la idolatría. Que yo estoy cenando con mi familia porque para eso es mi familia. Y debo de amar a mis familiares. Pero mi corazón no está celebrando una Navidad, está celebrando simplemente una reunión familiar. Y luego la religión la dejo aparte, y mi corazón está aparte. Hay que discernir entonces que la religión está aparte y la cena es otra, va por otra parte. No quiere decir que no se cene esa noche. Perdona, ¿te voy a interrumpir? Claro, para entonces, eso está... lo que estaba diciendo... ¿Me puedes interrumpir siempre? Esa noche misma, la del 24 de diciembre, que la mayoría de la mayoría se reúne, cena y lo pasa en grande, por decirlo así. Pero el propósito, en caso de que se pueda hacer o que se haga, que yo tampoco voy a decir que no, en caso que se haga, el propósito de la reunión y de la cena de esa noche en particular, por decirlo así, o el día de Navidad también, el propósito debe ser el nacimiento de Jesús, enseñar y compartir ese momento en la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿En qué lugar sucedió? ¿Qué es lo que le dijo el ángel a María? Es decir, para que entendamos el propósito por el cual Jesús nació en esta tierra. Te voy a interrumpir yo a ti. Esto es el propósito, porque el propósito es cenar, comer, bailar, eso y aquello, pero ese no va. Bueno, te voy a interrumpir yo a ti ahora. ¿Vale? ¿Puedo interrumpir? Sí. Bueno, hoy es un día especial, pero no por la Navidad. Vamos a ver, en esta conversación que estamos teniendo yo y mi hermano, y en esos pasajes, hay que distinguir dos cosas. Primero, una, que la Navidad la celebran los inconversos. Ahí, como he dicho al principio, pues es una excusa para derrochar, para emborracharse, para juntarse y para beber y para todo esto. La gente inconversa. Normalmente cuando éramos inconversos hablábamos de Jesús. Yo no, en mi casa no, en la tuya no sé. No se hablaba nada de Jesús. Se hablaba de abre la botella de champán, vamos a cenar unas buenas gambas, en fin, lo que es la tradicional. Y luego nos juntábamos para las uvas, en fin, todo lo que se hace en las Navidades. Pero no hablábamos de Jesús. Y luego hay que especificar que en este caso estamos hablando de gente ya convertida. Y ahí sí que ya nos podemos meter un poco más de lleno en el tema. Porque la gente que no entiende el nacimiento, bueno, es una excusa para emborracharnos. Eso es gente inconversa. Pero la gente que ya conoce la palabra, que ya se congrega en iglesias evangélicas, ya debería de saber que esa noche se deben de juntar, pero para otros eventos. No para emborracharse, o sea, hay que diferenciar dos cosas. Los que son cristianos y los que no son cristianos. Entonces, nosotros estamos hablando ahora mismo a los que son cristianos. Y estos son los que les estamos llamando un poco, nos estamos diciendo que lo que hay, la idolatría y lo que están realizando. Porque yo he ido a casas de cristianos que he visto incluso belenes, incluso árboles de Navidad. Entonces, que yo lo vea en casa de una persona inconversa, bueno, pero esa persona no sabe. Inconversos son los que no creen en Dios, los ateos, y eso realmente no saben. Es así o no es así. Así es. Esas personas pues realmente celebran, es una excusa por lo que hemos dicho para celebrar. Pero nosotros estamos hablando para gente ya convertida, para gente ya que ya sabe de lo que va el tema, se ha instruido, pero quizás o carece de información o no quieren saber nada. Y hay mucha gente que no quiere saber nada. Y vamos a ver... Otra interrupción. Otra interrupción. Mi hermano está diciendo que la gente inconversa celebra esta Navidad o esa fiesta
y también algunos cristianos. Yo he estado en alguna Nochebuena, por decirlo así, en casa de cristianos, que se dicen cristianos, que van a la iglesia y que leen la Biblia y todo eso. Y el día de Nochebuena, en primer lugar, no se dio ni gracias en la mesa, ni se habló nada de Jesús, ni se mencionó nada del Mesías que ha venido, nada de eso. Pero después de comer, y yo me estaba mirando con otra gente ahí, que decía, bueno, esa gente no dice nada, bueno, pero como no estaba en mi casa, entonces yo no dije nada. Pero después de cenar, sacaron sus gorritos de Papá Noel y ponérselo. Eso no tiene nada que ver con Dios. Esto es paganismo total. Eso es idolatría total. Y además de eso, después las matasuegras, los tambores, las bombas. Eso sería de las uvas. Y las uvas y todo eso. Eso estamos hablando de Nochevieja. Eso sería 31. Bueno, sí, también. Sí. Pero bueno, pero estuve en las dos. Pero más o menos. Estuve en Nochebuena y en Nochevieja. Pero más o menos la Biblia tampoco dice que celebremos en ninguna. En ninguna. O sea, que también ha sido. Pero todo eso estuvo ahí y yo digo, ¿cómo puede ser que ahí, diciéndose que la familia es cristiana y no se hable, ni se ore, ni se abra la Biblia, ni nada? Y el otro día van a la iglesia como si nada. Y al día siguiente van a la iglesia como si nada. Como si nada, levantando manos santas, levantando de todo. Bueno, vamos a... Bueno, pues por eso estamos haciendo un énfasis y estamos haciendo aquí un... Yo no estoy diciendo que no puedan celebrarlo, pero no le dan el énfasis que toca. Vamos a ver. Vamos a ver. Se dice la tradición que Jesús nació en un pesebre, luego unos magos vieron la estrella, luego había un burrito, había una vaca, el niño nació, unos pastores y... Bueno, pero ve al punto 2 y verás todo lo que realmente quieres decir. Si te sales del guión... El punto 2. Claro. El punto 2. Si te sales del guión, saltarás de una parte a otra y nos vamos a dejar algo. Vale, pues. Y todo lo que tú quieres decir está ahí. Bueno, la visita del punto 2, el hecho del nacimiento, no lo he dado. Claro que sí. Jesús nace en Belén. Claro. Pero quisiera matizar una sola cosa. Vale, pues entonces no te salgas del guión. Hoy es un poco de cachondillo. No cachondeo, no. Porque después del estudio nos damos cuenta que si no seguimos más o menos lo que tenemos puesto ahí, nos hemos dejado 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Quiero decir que no nos hemos preparado nada, esto sale como sale. O sea que no está programado ni nada, por eso nos reímos a veces. Está hecho un guión, eso sí. Es un guión y lo vamos siguiendo y por eso nos reímos, porque siempre salir también tan serios también nos aburre a nosotros. Entonces, el primer hecho, voy a empezar por el primer hecho, ese es el nacimiento que he leído en Mateo 1.25. Y en Lucas también. Lucas también 2.1.7. Y él, como he dicho, lo de la burrita y todo. Quiero matizar, pero así por encima, de que si el hecho de que Jesús hubiese nacido en diciembre, que sepáis que el 25 de diciembre hace un frío invernal con nieve, Belén está a una altura un poco elevada y ahí hace mucho frío. Evidentemente, también dice que hay unos pastores y a mí no me concuerda que hay unos pastores cuando los pastores pastan y hay pastos verdes. Si hay nieve, no hay ovejas. Si no hay ovejas, no hay pastores. Y si no hay pastores, el pesebre no hay burro. Y si no hay burro, no hay vaca. Luego, el nacimiento de Jesús, yo y mucha gente cristiana y evangélica sacamos la conclusión de que Jesús no nació el 25 de diciembre.
por esa sencilla razón, porque no hay pastos y no hay pastores. Sí, habían pastores cuando nació, que se supone que fue en septiembre, pero no queremos entrar en ese tema. Luego vemos que hay otros errores, como dice que la visita se suele nombrar en el mundo pagano que vienen unos reyes magos. Pero no te saltes el guión. ¿Que me salta? Vete al número 2. Sí, ahora eso es lo que voy, que los pastores esa misma noche. Pero no lo has leído. Ah, ¿que quieres que lo lea? Bueno, pues, Claro, pues vamos a leer. nosotros estamos en la Biblia. No son nuestras ideas. Vamos a leerlo. Amén. Lucas 2:17. 2, 8, 17. 2, 8, 17. Voy a tener que cambiarme de gafas. Porque está... Lucas 2, 8, 17. No, ya es que estas ya no se me están quedando un poco. Lucas 2, 8, 17. A ver. Lucas 2, 8, 17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido. 2, no 12. Ah, 2. ¿Ves cómo no veo? No, si no digo yo que necesito ponerme otra gafa. Lucas 2, 8. Había... sí, digo que estoy leyendo yo. Bueno, perdonadme. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Veis? Podemos comprobar que con un frío espantoso, tapar a un niño en esas circunstancias, yo no lo tengo claro. Y dice que había unos pastores en ese lugar. Luego, yo recuerdo en España, cuando yo estudiaba en el colegio, que los pastores hacían un recorrido que se llamaba la transhumancia. La transhumancia es... Aún existe en España. ¿Ya aún existe? Bueno, pues aún existe, pues porque aún quedan pastores. Pocos, pero sí. Pues pocos, pero quedan. Y la transhumancia era que en los lugares que no habían pastos, los pastores metían en los vagones de los trenes a su ganado y lo llevaban a donde habían pastos, para que los animales comiesen. Porque no había pienso como hay ahora, y entonces comían hierba. Entonces el tren lo llevaba de donde no habían pastos, por ejemplo, pudiera ser por la parte del norte donde nieva, y lo llevaban a la parte donde en esa época no nevaba y había hierba, entonces los animales comían. Esto se llamaba la transhumancia, que es prácticamente lo mismo que hacían los pastores. Estaban haciendo la transhumancia, y por supuesto, si hay transhumancia, como hemos dicho, hay nieve. ¿Qué van a comer esas ovejitas? Nieve no van a comer, seguro, y frío se van a congelar. Luego, estos pastores estaban en otra época a la que nos dice la Biblia. La Biblia dice que ahí habían unos pastores, y los pastores no estaban en la época que el 25 de diciembre nació Jesús, puesto que había nieve. Ni estaba el burro, ni estaba la vaca. Ni el niño nació en esa época, porque para arroparlo hubiera cogido el niño un constipado de miedo. Entonces, ya vamos a dejar ese primer punto y nos vamos a ir al segundo punto, que dice la visita de los, la de los pastores. Esa visita. El 3. Vamos al punto 3. Bueno, pero es que antes, es que me he dejado quisiera... No, pero es que no te vas a dejar nada. No me voy a dejar nada. No te vas a dejar nada. El que la lleva la entiende. Lucas 2:21. Jesús fue circuncidado el 8º día. Y ahora vamos a ver por qué. Pues explica por qué fue circuncidado el 8º día. Explícalo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido
puesto por el ángel antes que fuese concebido. Exacto. Es decir, los judíos eran circuncidados al 8º día. Esto era una ley que está en Levítico y ahí cumplieron esa ley. Dice, y a los 40 días, el punto 4, a los 40 días fue presentado en el templo. Está en el Lucas 2, 22 al 38. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como estaba escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Es decir, ahí Jesús, es decir, los niños, en vez de ser bautizados, como en la religión que nosotros conocemos, no son bautizados, sino que son presentados al Señor. Presentados al Señor. Y allí se ora por ellos y se le entrega, por decirlo así, al Señor, en sentido figurativo, por decirlo. Y ahí es el rito que realmente hacían los judíos, que también los cristianos, la iglesia evangélica también hace eso, porque esto es prácticamente, como está escrito aquí, pues así lo hace. Y ahora vamos a ver lo siguiente, que era la visita de unos magos de Oriente. Por eso decías que yo me estaba pasando. Claro. Por eso os he dicho que el protocolo no me lo había leído. Claro. Ahora bien, cuando dice que unos magos, se suele decir que unos reyes magos, pero aquí habla de la visita de los magos, no que eran reyes magos, ni siquiera dice que eran 3, no sabemos cuántos eran. La Biblia no da luz de si eran 3 o eran 5 o eran 8. Dice unos magos, así simplemente. Ni si uno era negro, ni si uno era chino, ni no. No dice nada de eso. Dice, unos magos visitaron a Jesús. Y, según los cristianos, ponen un Belén con 3 camellitos que van hacia el portal de Belén. ¿No es así, hermano? Sí. Pero vamos a ver cómo ese Belén, a pesar de que es idólatra, porque no te las imágenes de nada, a pesar de eso, hasta eso está equivocado completamente, de que esos magos hacen esa visita al portal de Belén. Ya en principio tenemos que no son reyes, son unos magos, y los magos se guiaban por las estrellas. Y en segundo lugar, vamos a ver que no fueron al portal de Belén. Vamos a verlo. Dice, y al ver la estrella, se regocijó. Esto está en Mateo 2, 10, 11. ¿Vale? Dice, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y ahora aquí viene lo que yo estoy diciendo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María. Postrándose, lo adoraron. Y abriendo los tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Vamos a denotar otra vez. Vamos a denotar lo que dice. Y al entrar en la casa, luego ya no es un pesebre, y ya no es, como diría yo,
una cuadra, un pesebre. Sí. Luego, el niño ya estaba en casa. un lugar de animales. El niño ya estaba en casa. Luego los reyes, que dicen que no son reyes, que son unos magos, los magos ya no van al pesebre. Aquí dice y especifica, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y no se repartían regalos entre ellos, como se suele hacer en la Navidad, que en las Navidades todos se reparten. Dice que los magos le regalaron al niño 3 cosas: oro, incienso y mirra. Luego, segundo error. Primer error, montar un Belén. Segundo error, el niño estaba en la casa, no estaba en el portal de Belén, como se suele decir. El portal, cuando dicen portal, se refiere a pesebre. Yo quiero hacer un énfasis de que la tradición dice, lo que dice mi hermano, de Reyes Magos. Reyes, el nombre de rey significa, y todos lo sabemos, que es una persona que gobierna un lugar, o un estado, o una nación, o cualquier cosa. Estas personas no eran reyes, es decir, no tenían ningún cargo sobre ninguna nación, sobre ningún lugar. Y además de eso, se les dice magos porque ellos estudiaban y eran, según la historia, eran expertos en estudiar las estrellas y los astros. Y como los que ahora los científicos que están estudiando también los astros y los planetas y todo eso. Y eso es lo que hacían ellos, esos magos. Y el otro punto que quiero hacer entender es que dice, lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Aquí no le trajeron regalos, sino que le ofrecieron sus presentes, lo que realmente ellos tenían. Pero no es el tema de que en Navidad todos son regalos, todo esto. No, esto se ha cambiado. El presente es que llegaron a un desconocido, a alguien, y le presentaron esto. Y le presentaron esto porque podemos interpretar, no es que yo quiera mi interpretación, pero después lo podemos ver, que le trajeron algo de valor, bastante de valor. Y le trajeron oro. El oro es lo más preciado de este mundo. Era y es. Incienso y mirra. Y vamos a ver por qué utilizaban incienso y mirra. Incienso y mirra, vale. Entonces, a partir de ahí, si vamos en el... Bueno, no sé si tienes algo que decir, pero saltando al punto 6, no, lo vamos a ver. Antes de saltar al punto 6, ahora darás el punto 6, quiero decirte que si has observado, cuando entras en casa de alguien que celebra la Navidad, un arbolito. Y está adornado. Bueno, pues quiero decir que el arbolito también es idolatría. Vosotros diréis, ¡ah! ¿Cuánta idolatría? Pues sí, es idolatría. Según cuenta la historia, que no la voy a contar, la estrellita que ponemos arriba es una adoración al dios Sol. Pero yo no voy a entrar en este tema porque si no nos alargaríamos. Y luego el árbol viene de unas tradiciones paganas mucho más antiguas del nacimiento de Jesús. Y a ver lo que piensa el Señor del árbol, del famoso árbol. En eso vamos. Es decir, no lo que pensamos nosotros, sino lo que piensa el Señor Dios. No, nosotros no pensamos. Lo que dice la Biblia, punto. Piensa el Señor por nosotros. Nosotros solo repetimos sus palabras. Dice en Deuteronomio 16, 21, dice, no plantarás ningún árbol para Asera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. Asera Asera en Deuteronomio 7.5, vamos a ver quién era Asera. ¿Ves cómo todo viene a su cauce? La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta, todo viene a su cauce. Aquí el árbol se pone por un motivo. Y ahí Dios está enfadado porque, como hemos leído en Deuteronomio 16.21,
no plantarás árbol, porque se plantaba a una diosa que era Asera. Y lo tenemos en Deuteronomio 7:5. Dice, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de Asera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Por qué Dios no quiere el arbolito? ¿Veis? No quiero entrar en detalles, pero simplemente es sencillo. El arbolito se le dedicaba a una diosa que era Asera y se ponía en conmemoración a ella. Por eso dice en Deuteronomio 16:21 que no pondrás arbolito. Y nosotros ponemos el arbolito. Y eso es paganismo. Porque viene ya de una tradición muy antigua que nosotros la seguimos conmemorando. Que luego, después, no quiero entrar en detalles porque seguimos un protocolo, pero después quisieron unificar las religiones y siguieron diciendo que el arbolito se debería de poner. El arbolito se cortó, pero hubieron unas personas que dijeron que no se cortaba. Y lo voy a dejar ahí porque si no me voy a liar mal de la cosa. Es que el arbolito en sí es bonito, pero a veces la belleza de las cosas inducen a la idolatría y al pecado. Solo voy a leer un pasaje más y ya te colocas ahí. Y es por eso que Dios prohíbe a veces las cosas, que no las hagamos, porque Él sabe que vamos a caer en esta inducción, en este protagonismo del mundo. Por eso dice, ¿sabes qué? No vayas, no hagas, no participes. Luego ya en Jeremías dice, oí la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, así ha dicho Jehová, no aprendéis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Veis? Como Dios sabe lo que se hace. Las costumbres que tenemos en estas navidades son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de sus manos, obra de las manos de artífice con buril. Con plata y oro los adornan, con clavos y martillos los afirman para que no se muevan. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. Bien, ahí se refiere a las bolitas que ponemos al arbolito, con oro y plata los adornan, como lo que estamos haciendo, o lo que están haciendo, los adornan con oro y plata. Esto fue después, porque el arbolito se iba quedando un poco desfasado, entonces lo volvieron a introducir. Y lo voy a dejar ahí, porque el protocolo no... Pero para que veáis que dice, no aprendéis el camino de las naciones, ni la señal del cielo tengáis temor, aunque del cielo las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Y cuando dice que las clavan es porque el que no tenía un árbol, pues se le permitía coger una rama y clavarla en casa, y eso constituía el árbol. Simplemente hasta ahí. Pero no se trata de no salirse del protocolo o del guión, no. Es porque si no siguiéramos una dirección, entonces nos iríamos de Europa, nos iríamos a Australia, y de Australia nos iríamos a China, y de China nos iríamos, entonces, claro. Sí, claro, por eso, y si no leyéramos algún pasaje parecería que nosotros somos los que no queremos creer en algo, ¿no? Exacto. Hemos visto algunas cosas, y es que si seguimos en Segunda de Reyes, Primera de Reyes, y ahí nos liaríamos, entonces nos iríamos de un lado a otro y no queremos seguir. Pero para que veáis, entonces, el arbolito tiene su tela. A partir de ahí, el otro punto es el viaje a Egipto de Jesús, que está en Mateo 2, del 12 al 15. Dice... Del 13 al 15, pues. 12, pero el 12 bueno, entra. Dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Es decir, los magos fueron avisados por los ángeles para que no volviesen a
Herodes para decirles dónde estaba Jesús, porque iba a ser perseguido. Dice el 13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche a su niño, al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta Oseas, que dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Si realmente en la Biblia, también 700 años antes, ya estaba escrito que Jesús, el Hijo de Dios, iba a ser perseguido, iba a ser querido, que lo querían matar. Pero yo me he quedado en un punto donde los magos ofrecieron oro, incienso y mirra, que he dicho que el oro es lo más preciado, el incienso y la mirra, vamos a ver por qué. Porque como Dios es sabio, entonces Dios sabía que Jesús iba a ser perseguido, y al ser Jesús perseguido, pues claro, Jesús y María, José y María, pues tenían que ir con él, y tenían que huir, y al huir, las personas que huyen a otro país, que son perseguidas, prácticamente no tienen nada en el bolsillo. Entonces Dios mismo les dio oro, incienso y mirra, porque el incienso y la mirra en Egipto era muy apreciado por los faraones, porque los faraones cuando enterraban cuando eran enterrados, el incienso y la mirra la utilizaban para sus tumbas. Exacto. Entonces, esos tres puntos, esas tres cosas que les dieron esos magos, entonces eso les sirvió para ese tiempo que ellos estuvieron allá. Por eso, la tradición, porque aquí ven como hay tres regalos, o tres presentes, piensan que eran tres. Es decir, cada uno le trajo una cosa. Aquí no dice nada de eso. Le dijo que entre los tres, entre los magos, no entre los tres, sino entre los magos le dieron tres presentes. No quiere decir que fueran 3 ni que fueran 30. Y entonces, Jesús fue perseguido. Y eso es lo que realmente nos dice aquí. Y esa persecución de los niños, mi hermano tiene un pequeño tema o noticia de que en qué está relacionado esa persecución de Jesús por Herodes. En Mateo 2:16, cuando los magos no sabían realmente dónde estaba el niño. Le tuvieron que preguntar a Herodes para averiguar dónde estaba el niño. Luego, lógicamente, no estaba en el pesebre. Entonces, esto lo podemos ver en Mateo 2:2, diciendo, le preguntan los magos a Herodes, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué pasa aquí? Una nueva confirmación de que el pesebre no fueron directos al pesebre. No van a caer belenes porque estáis contradiciendo la Biblia. Bueno, o ponerlos, hacer lo que queráis, pero aquí parece ser que ellos no vieron la estrella, pero no se paró justamente en el portal de Belén. Luego le preguntan a Herodes, dice, dinos dónde está el rey de los judíos. Le tuvieron que ir a preguntar a Herodes dónde estaba. Y luego, claro, vieron que estaba en la casa. Luego, de pesebre y burrito, nada, ¿eh? Y ya, luego, en Mateo 2:16, dice, Herodes, entonces cuando se vio burlado, Herodes se ve burlado por los magos. Dice,
se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que habían inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, fijaros que ya lo dijo Jeremías, gran voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Bien, lo que ha hecho mi hermano, que yo tengo que apuntar aquí, es que el día 28 de diciembre, todos los años, yo lo he hecho también, y creo que mi hermano, Sí. que sí, todos lo hemos hecho, pero ahora no lo hacemos. Pues hacemos un cachondeíto de esta escena y nos ponemos un muñequito y en las oficinas, los empleados, en el trabajo, nos gastamos bromas entre unos y otros y esto suena a risas y a cachondeitos y a bromas y todo esto es un objeto de burla. Es un objeto de burla porque fue un evento donde Herodes mató a niños menores de 2 años. Luego el evento no es para reírse ni para gastar bromas. No creo que a nadie le agrade que a un niño menor de 2 años, a cualquiera que no tiene niño de 2 años, un rey promulga un edicto en que haya que matar a esas criaturas. Entonces, eso que hacemos o hemos hecho y se va a seguir haciendo el día 28 que le decimos los santos inocentes, y realmente eran santos inocentes, porque esas criaturas qué culpa tenían. Porque dice Jesús, dejad que los niños se acerquen a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Luego son santos y además son inocentes, porque no tienen todavía el uso de razón que tienen que tener. Se suele decir que el uso de razón empieza, algunos lo tienen más, otros menos, pero generalmente, como normas generales, a partir de los 7 años. Y entonces estos niños no tenían 7 años, tenían 2 años, dice la palabra de Dios. Entonces eran inocentes. Y fueron matados todos los niños. Y eran, dice, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. ¿Por qué? Porque Herodes mandó matar a todos los niños. ¿Y qué hacemos nosotros? Hacemos cachondeo, hacemos broma y hacemos burla de algo que realmente fue grave y de lamento y de tristeza para muchas madres y muchos padres que en aquella época vivieron y tuvieron que sufrir aquel holocausto de aquellos niños que el rey Herodes promulgó matar. Bien, ahora ya sí que... Entonces, hemos visto que la Navidad es una fiesta idólatra, pagana, que las iglesias que se llaman cristianas lo saben, pero no hacen nada para por decirlo así, quitar, porque lo lógico sería erradicar esa fiesta, sí, enseñar lo que hizo Jesús, eso sí, pero no celebrar esta fiesta, porque así como dice la Biblia, si no es un mandato de Dios, no creo que a Dios le guste, y sobre todo con el propósito que se está haciendo ahora, que prácticamente uno piensa en las Navidades para hacer fiesta, para vacaciones, para pasarlo bien y comidas y todo eso, bailes, cualquier cosa de estas, menos lo que realmente importa, que es el reconocer que Jesús se hizo hombre, nació, estuvo entre nosotros, fue perseguido prácticamente desde el primer momento de su nacimiento, también a través de su vida, también enseñando en Jerusalén y en sus alrededores, todo eso, y al final de todo eso, como no lo reconocieron y era un personaje que decía la verdad, enseñaba la verdad, y era Dios, por decirlo así, que era Dios y es Dios, entonces molestaba, era un estorbo para el mundo y lo crucificaron, que era prácticamente
era el propósito que Él venía aquí para morir por nosotros, porque era era la única manera de que alguien justo, alguien sin pecado, sin mancha, tenía que morir como un cordero sin mancha por los pecados del mundo. Y así es lo que realmente Él hizo para nosotros. Entonces, el tema sería que en estas fiestas recordáramos esto y al recordar esto, el propósito que Jesús tuvo para venir a esta tierra, si nos diéramos cuenta de lo que realmente Jesús hizo por nosotros, tendríamos convicción de pecado y convicción de cambio, porque realmente todos somos pecadores. Yo soy pecador, he sido pecador prácticamente, pero ahora no practico el pecado, yo me alejo del pecado. No quiere decir que yo no pueda caer en pecado, que no es lo mismo, pero Dios nos enseña en su palabra, prácticamente desde el principio de la Biblia, hoy hemos empezado y hemos tocado el tema del nacimiento de Jesús, que es el principio del Nuevo Testamento, nos enseña lo que realmente Él quiere de nosotros. Y Él quiere que vivamos en santidad, no que vivamos en los rudimentos del mundo, en los sistemas del mundo, que no entremos en el paganismo y que no entremos en idolatría, porque esto es pecado y en la consecuencia, como hemos visto, de la idolatría es la condenación eterna. Eso es lo que realmente Dios nos ha enseñado y es lo que nos advierte. No somos perfectos, pero tenemos que ir cada día un poquito más hacia la perfección, hacia la santidad y estar preparados para cuando Jesús cuando murió y se fue, Jesús está vivo, no está muerto. Cuando Jesús se fue, Él prometió volver para buscarnos a todos los que realmente estamos esperando y estamos practicando su palabra. Estamos esperando su venida y estamos practicando o intentando practicar por nuestras fuerzas. Ya sabemos que por nuestras propias fuerzas no podemos, sin la ayuda del Espíritu Santo, pero sabemos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, mora en nosotros. Yo por no alargarme, quiero dar la última palabra a mi amigo para que dé su interpretación de lo que realmente hemos leído y lo que él considera que es la Navidad. Bueno, pues visto lo que hemos visto y lo que hemos leído, vemos lo que es la Navidad. Lo que hemos leído al principio. Para como he dicho antes, hay que especificar dos tipos de personas que celebran la Navidad: los creyentes y los que no son creyentes. Los que no son creyentes les vale todo. Celebran la Navidad y cualquier fiesta pagana les viene bien. Usan cualquier excusa para celebrar cualquier cosa, cualquier evento, y ese evento, pues, para comilonas, y ya lo dijo Jesús, como en los días de Noé estamos, dándose en casamiento, comiendo y bebiendo, y la venida del Señor se aproxima. Entonces, ellos quizá digan, ¿qué venida del Señor? Porque quizás no lo sepan. Y me refiero a esta, cada uno puede celebrar lo que quiera, pero ahora me voy a dirigir a los que son realmente creyentes. Los que son creyentes, como habéis podido apreciar, hemos leído unos pasajes y hemos podido demostrar bíblicamente que no se debe celebrar la Navidad porque esto es idolatría y esto te conlleva que te vas a ir al infierno. No lo digo yo, tú puedes celebrar lo que quieras, tú puedes hacer lo que quieras, ese día puedes celebrarlo con tu familia, siempre que no idolatrices el día 25 de diciembre o el día 24 por la noche, que es del 24 al 25. Como hemos podido demostrar, no se debe celebrar. Que te quieres juntar con la familia y glorificar el nombre de Dios y orar esa noche con tu familia, gloria a Dios. Pero si lo haces con otro motivo, te aseguro que el Señor ve tu corazón y ve lo que estás haciendo. El Señor va a valorar tu corazón el día del juicio
y va a ver lo que estás haciendo. Yo particularmente no celebro la Navidad. No la voy a celebrar de ninguna manera. Para mí, y de hecho llevo años que no la celebro. Ni me como las uvas, ni la celebro, ni hago nada de eso. Si un día me lo paso bien con mis hermanos orando en el culto, para mí ese día, por decirlo de alguna manera, es Navidad. Un día que me lo paso bien, y te voy a decir otras cosas. ¿Cuántas veces has estado en una Nochebuena o en una Nochevieja y has intentado divertirte y ese día no te ha divertido? Y sin embargo, un día normal y corriente te has divertido más. Yo siempre siempre digo lo mismo. Un día normal y corriente te has divertido más que la propia Navidad o una propia Nochevieja. A mí me ha ocurrido montones de veces que he intentado divertirme en la Nochevieja y me lo he pasado mal. Porque me pensaba que ese día iba a ser especial y no, de especial no ha habido nada. ¿Qué ha habido de especial? Nada. Y ya para terminar, quiero leer en Apocalipsis 20, 18 y 19. Digo, perdón, estas gafas me las juegan. En Apocalipsis 22, 18 y 19, dice en el 18: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiese a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Es decir, no podemos ni poner ni quitar. Si quitas, te vas del libro de la vida, y si pones, te vas del libro de la vida. Y eso conlleva el infierno. Esperemos, queridos evangélicos, queridos hermanos, que os haya servido de algo el haber hecho este estudio navideño, y que Dios os bendiga, que Dios os prospere el alma, que Dios os prospere, como dice, el alma, el espíritu, y también económicamente, para que no os falte nada y que Dios supla vuestras necesidades. Que Dios os bendiga y que este año esperemos que lo celebremos conforme a la voluntad de Dios. Gracias, hermano, por habernos escuchado y que Dios os bendiga.